Actualidad geopolítica en Visión Global. Actualidad geopolítica con la mirada puesta en la última jornada de la cumbre de la OTAN en Ankara, última jornada y por tanto cierre de ese encuentro clave entre los países miembros de la Alianza Atlántica, con un secretario general, Mark Rutte, más en el foco todavía, más cuestionado y criticado todavía, con un Donald Trump que ha dejado gran cantidad de titulares respecto a Irán, dando por muerto el alto el fuego, anunciando nuevos ataques esta noche, con el foco puesto en Groenlandia, insistiendo en la necesidad de que Estados Unidos adquiera la isla ártica por cuestiones de seguridad nacional e internacional, citando a China, a Rusia, que rondan la zona, con un Donald Trump que ha arremetido contra España a nivel, ha amenazado a nivel comercial, ha arremetido contra España por negarse, recordemos ya el año pasado Pedro Sánchez que se negaba a ampliar del 2 al 5% sobre el PIB de objetivo de gasto en defensa. Un Donald Trump que además también le ha hecho a Zelensky el mejor de los regalos, o al menos el más deseado en estos momentos por Ucrania, que es la licencia para poder desarrollar los interceptores Patriot, algo que necesita Ucrania si quiere poder interceptar los misiles balísticos procedentes de Rusia, aunque aquí hay un toma y daca, porque Estados Unidos también lo que pretende es obtener ese conocimiento, esa tecnología de Ucrania en el combate, en la guerra de drones. Después de 4 años de guerra, Ucrania ahora mismo tiene una amplia experiencia. Vamos a hablar de todos estos escenarios, que no son pocos, en este ratito de tertulia, con José Ángel López Jiménez, es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en Comillas ECADE, autor del libro La Era de los Genocidios. José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y tenemos también a José Antonio Vega, es profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas ECADE. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Buenas tardes. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Voy a empezar, José Antonio, voy a aprovechar que te he saludado el último para empezar contigo, porque, Trump ha amenazado con cortar todos los lazos comerciales con España. No es que realmente hay que entender también un poco el contexto del porqué de la amenaza a España, porque la realidad es que España ahora mismo está en ese objetivo del 2%, que se nos queda viejo. Ahora la petición es llegar a un 5% del PIB. ¿Por qué Trump tiene esta ojeriza contra España y no contra otros países que están al mismo nivel, ¿no? Con ese objetivo de gasto por ahora del 2%, como es el caso de Portugal, Bélgica, Francia e Italia superan por poco ese 2%, están en 2, algo. La realidad es que no ataca a España por esto ni porque haya subido o no el gasto, sino que es por el rechazo, claro, de Pedro Sánchez durante todos los encuentros a aumentar ese gasto al objetivo del 5%. Y pues Trump ataca por aquí. De todas formas, ¿qué margen tiene Estados Unidos para cumplir con esa amenaza de cortar del todo los lazos comerciales? Hay que recordar, Sánchez lo ha hecho, pero hay que recordarlo, que la realidad es que si, por ejemplo, miramos la balanza comercial que tanto le gusta a Donald Trump, Estados Unidos tiene superávit con nosotros, es decir, nos vende más de lo que nos compra. Le sale a cuenta, al menos bajo las cuentas de Trump, esto cuadra si miramos la balanza comercial. Pero bueno, ¿qué margen de maniobra tiene Estados Unidos para cumplir con las amenazas? Lo cierto es que no tiene mucho margen. Como bien dices, son 10.000 millones de dólares o de euros de superávit que en este momento tienen, y renunciar a eso simplemente por el hecho de cortar los lazos comerciales con España parece un poco fuera de lugar. Es cierto que hay una serie de ámbitos en los cuales ellos quieren tomar cierto control, como es el turismo, donde España es líder y Estados Unidos pues también están compitiendo siempre por esas primeras posiciones. Pero lo cierto es que la limitación que tiene Donald Trump para que sea efectiva esa medida es muy alta. Y además es que choca con lo que está ocurriendo a lo largo de esta semana, donde algunos de los principales fondos de private equity americanos están viendo España como un destino para sus inversiones de una manera mucho más explícita que venía siendo hasta ahora. De manera que
no tiene mucho más alcance que el que ya ha tenido hasta este momento y las limitaciones son evidentes. Yo no les veo renunciando a todo eso. Además que hay una serie de programas conjuntos que se verían perjudicados y que no tiene sentido que llegue a... Y eso si quieres los dejamos un poco para cuando hablemos de la parte más militar de todo este encaje, que es donde realmente Estados Unidos está tratando de tener cierta preponderancia, por lo que comentabas, por el aumento de inversión con respecto al PIB en materia de defensa. Ahí Estados Unidos espera ganar buena parte de cuota de esa inversión, pero sin embargo Europa está demostrando que tiene capacidad para desarrollar esa cuota por sí mismo. Ayer mismo, cuando se presentaba el programa 400M y los A330 MRT como aviones para hacer de aeronaves en el espacio aéreo europeo, la OTAN sacaba pecho porque somos capaces de cubrir esas necesidades sin necesidad o sin acudir a los americanos para que nos provean de ese tipo de equipos y de soluciones. Pero sí es cierto que hay algunos ámbitos, como puede ser la parte de capacidades nucleares o capacidades balísticas, donde Europa sí necesita esa inversión extra que hacen los Estados Unidos y donde cubrir ese gap nos llevaría más tiempo que que el que se está desarrollando para cubrirlo en otras áreas. Bueno, pese a estos ataques de Trump, Pedro Sánchez, bueno, la primera reacción ha sido calma y paciencia. Esto es lo que ha trasladado, ha incidido en la cuestión del déficit. Ha dicho que el intercambio que ha tenido con Donald Trump, bueno, que ha sido cordial, ¿no? Por así decirlo. José Ángel, de todas formas, ¿cómo has visto o cómo ubicarías este nuevo ataque verbal, esta amenaza de Donald Trump contra España en cuestión comercial, y teniendo en cuenta que además Donald Trump también en las últimas semanas previas a la cumbre pues ya había, ¿no?, ido lanzando algunos dardos clave a algunos líderes europeos? La realidad es que luego, quitando este caso y algún otro comentario, ha sido una cumbre en la que, al menos en este aspecto, hemos podido encontrar por ahora a un Trump algo más comedido respecto a todo lo que podríamos haber esperado, respecto, insisto, respecto a las expectativas y a cómo hemos visto a Donald Trump en otras ocasiones. No sé si lo has visto algo menos guerrillero con los líderes europeos. Bueno, yo creo que en realidad el personaje en cuestión, que responde a un liderazgo bastante impresentable e impredecible, aunque desde el punto de vista del desempeño de una diplomacia asertiva bastante grosera, pues deja de ser ya impredecible. Pues digo que responde a la estrategia del palo y el palo, pero Sí. sobre todo el palo y el palo frente a los medios de comunicación, porque luego si nos atenemos a lo que se hace a puerta cerrada y sobre todo a lo que trasciende a través de la declaración pública firmada después de la cumbre, pues en realidad cabría decir que se atiene al guión establecido, es decir, los 6 puntos, descontando el último, que es el de agradecimientos a Turquía como el Estado organizador de esta cumbre. En realidad digo que se atienen al guión establecido porque lo que vienen es por un lado, pues a hablar del futuro de la cooperación entre los distintos Estados miembros de la OTAN, y sobre todo, y lo más importante, pues el tema, lo más importante para la OTAN y lo más importante también para Estados Unidos, que es la consolidación y el aumento, el incremento de la inversión en todo tipo de equipos armamentísticos, de los cuales es el principal beneficiario el propio Estados Unidos, y el apoyo sostenido a Ucrania. Bien es cierto que la famosa cantidad de los 70.000 millones de dólares pues ya estaban comprometidos inicialmente, Sí. y no supone ninguna novedad sobre lo que ya estaba previamente establecido, pero ya digo que en ese sentido pues no ha habido estridencias ni salidas de guión. Por lo demás, pues bueno, los mantras recurrentes a cómo bueno, pues los Estados miembros tienen que plegarse a los intereses particulares de la administración Trump en materia de política exterior, aún violando normas básicas del derecho internacional, como supondría pues el apoyo a una agresión en este caso a Irán, que no tiene ni pies ni cabeza, y desde luego que ya vemos que no es capaz
de salirse de una operación y de una intervención en la que no se sabe muy bien cuáles eran los motivos iniciales, pero desde luego se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para el propio Estados Unidos, para Trump y para el resto de la comunidad internacional, o cómo pues no se puede hacer seguidismo pues en otra serie de operaciones donde el marco de la legalidad internacional pues está cuestionado, como es prestar apoyo pues dentro del marco de la OTAN o dentro del marco de las bases militares de uso conjunto, donde en ningún caso se puede dar soporte a este tipo de acciones, como al final, dicho sea de paso, pues han demostrado la práctica totalidad de los Estados miembros de la OTAN. Sí, y ahora mencionabas, ¿no?, la cuantía de esos 70.000 millones de Ucrania, que efectivamente es una cuestión que ya se había adelantado y bueno, pues se constata, se confirma. Arrancábamos ayer el programa diciendo que Ucrania llegaba a Ankara con dos objetivos bastante claros. Por un lado, conseguir más sistemas Patriot, directa o indirectamente. La forma indirecta, por así decirlo, sería conseguir esa licencia. Todo pues con el objetivo de frenar esos misiles balísticos rusos, y por otro lado el segundo objetivo sería reactivar la implicación de Estados Unidos en unas futuras negociaciones o diálogos que nos llevaran a unas negociaciones reales encaradas hacia una paz. No sé hasta qué punto, José Antonio, teniendo en cuenta que se lleva la licencia, aunque Trump ha dicho que no lo había consultado todavía con las empresas, con Lockheed y con Raytheon, no sé si podríamos decir que Zelensky ha conseguido en cierta forma estos dos objetivos, porque incluso Donald Trump ha hablado de una relación que actualmente, si no cambia, parece que es bastante positiva entre ambos mandatarios. Y eso es que empezó como el Rosario de la Aurora en febrero del año pasado. Es cierto que la concesión de esa licencia es algo realmente novedoso. Es un tipo de tecnología que a Estados Unidos no le gusta nada que salga de su territorio, de su control, de su capacidad de ejecución. El haber hecho el anuncio, como lo ha hecho, sin haber consensuado con las empresas que tienen la capacidad para la producción y para hacer el licenciamiento previamente, pues es un poco aventurado por parte del presidente Trump. También hay que recordar que hay parte de estos sistemas que, aunque se licencie la construcción, seguramente no se va a licenciar plenamente la fabricación, es decir, los sistemas de control, los sistemas de mando, algunas de los elementos más críticos se seguirán haciendo en casa, como se suele decir, y será bastante. La inversión que requiere cada uno de estos sistemas es de unos 1.200 millones de dólares, que es un dinero importante. Y aquí, por daros un poco de contexto, España tiene 3 baterías de misiles Patriot. Esas 3 baterías, una de las cuales está desplegada en Turquía, las otras 2 están en su base, en el acuartelamiento del regimiento antiaéreo del 73 en Marines, en Valencia, al final suponen una inversión muy importante. España no tiene la última versión de los Patriot, el Pack 3, tiene el Pack 2. Está ahora planteando la modernización. Modernizar este tipo de sistemas, mantener este tipo de sistemas es algo muy complejo, muy caro, y que no basta una simple licencia de fabricación. Estados Unidos también tiene un interés muy explícito en tomar parte en lo que pueda ocurrir en Ucrania una vez que termine la guerra, y esto es una forma de ponerle el caramelillo a Zelensky, que esté contento, que vea que hay una cesión, pero son cesiones que tienen unos compromisos económicos muy limitados. Lo habéis dicho antes muy bien, al final el compromiso económico principal se está asumiendo en este momento por la Unión Europea. Los compromisos son compromisos bilaterales, y quien está poniendo cartas sobre la mesa es Europa más que Estados Unidos en este momento. Lo que pasa es que gran parte de la capacidad de mando y control depende de tecnología americana y depende de capacidades americanas, y ahí sí que estamos un poco condicionados por toda esa estructura. ¿Será una cadena de suministro? ¿Será una posibilidad de tener una fábrica en Europa que nos interesa también como europeos tenerla cerca por las actualizaciones que se puedan beneficiar nuestros propios sistemas, pero que también tendrá sus salvaguardas y sus controles como es previsible?
Ujú. Es importante atender a esta letra pequeña porque además nos quedaban muchas preguntas, ¿no? A raíz de las declaraciones de Trump, una de ellas evidentemente pues el hecho de que todavía no había consultado con las empresas, pero le quitaba hierro al asunto. José Ángel, en línea con lo que decía José Antonio, tampoco queda muy claro si ese desarrollo de los interceptores Patriot sería en terreno ucraniano. Pues no, como la mayoría de las declaraciones que se hacen un poco a salto de mata por parte de Trump, pues quedan un poco en el aire. Hay que ver la letra pequeña, hay que contemplar el detalle, pero yo me inclino por pensar que además el propio giro que está dando un poco el conflicto en Ucrania como consecuencia, y creo que lo planteabais al inicio, del desarrollo tan brutal que está teniendo la industria de los drones en Ucrania, Uh-huh. pues a lo mejor puede ofrecer un contrapeso negociador, en este caso a Ucrania, con respecto a Estados Unidos. Precisamente hace unos días, viendo una serie de informes al respecto, es que para que nos hagamos una idea, Ucrania ahora mismo puede fabricar del orden de 20 millones de drones al año, siempre que tenga la financiación, y la financiación la está consiguiendo a través fundamentalmente de la Unión Europea. El desarrollo tecnológico que ha tenido con respecto a 4 o 5 modelos de drones con distinta capacidad, con distinto rango de alcance es tremendo, y sobre todo se está demostrando la vulnerabilidad del sistema de defensa aéreo ruso, precisamente a la hora de defenderse de estos ataques de drones. Estamos viendo los problemas de suministro que está habiendo fundamentalmente en Crimea y cómo está afectando al desarrollo del transporte y de las infraestructuras en el propio campo de batalla. De hecho, el hecho de que, por ejemplo, la mayoría de los drones actualmente tengan componentes no metálicos es lo que posibilita que se burlen las defensas aéreas rusas con mucha facilidad. Todo esto, evidentemente, yo creo que supone una predisposición para dar asesoramiento tecnológico a Estados Unidos, que la industria de drones no la tiene especialmente desarrollada para usos militares, ¿no? Entonces, quizás ahí pueda haber una suerte de quid pro quo entre ambos estados. En cualquier caso, me remito a la imprevisibilidad de las declaraciones, sobre todo apresuradas, de Trump. Bueno, y como bien dices, la guerra del futuro, bueno, del presente, se libra ya con drones. Ahí Ucrania tiene una experiencia de más de 4 años y ahora ha tomado la delantera y es la que puede exportar esta experiencia, este saber, esta tecnología y efectivamente puede utilizarlo como baza negociadora. Por otro lado, y ya para ir cerrando, me gustaría preguntaros por la figura en sí de Mark Rutte. ¿Cómo lo situáis en estos momentos teniendo en cuenta cómo cierra la cumbre de la OTAN? A priori bastante positiva, todo el mundo bastante alineado, pero sí ha habido críticas crecientes hacia un Mark Rutte excesivamente adulador hacia Estados Unidos. Podemos entender que es el peso pesado de la alianza, esto es indiscutible, pero excesivamente adulador. Insisto en esta cuestión porque por ahí pasan las principales críticas y de hecho un periodista danés ha arremetido contra Rutte en la cumbre de la OTAN. Hablando mal y pronto, le ha preguntado si no le da vergüenza estar sentado al lado de Trump mientras el presidente estadounidense habla de conquistar Groenlandia, amenaza a países con tema comercial como es el caso de España. Estar sentado al lado mientras escucha hablar y no decirle nada. Es que efectivamente Rutte por el momento ha adoptado este tono, ¿no? El de un secretario general que está al lado de Estados Unidos, pero no dice nada antes según qué tipo de declaraciones. José Antonio, ¿qué lectura haces tú? Minutito y medio. Muy rápido. Él confronta la declaración de dignidad que le hace el periodista frente a una declaración de unidad, que es lo que marca su continuidad también al frente de la OTAN. Hay que pensar que Estados Unidos es aproximadamente el 70% de las capacidades de la OTAN, lo que quiere decir que gran parte de la decisión o de la responsabilidad de que Mark Rutte esté donde está es que tiene una cordial capacidad de entendimiento con Estados Unidos, y eso es lo que también él está defendiendo. Aquí es una cuestión de trabajar en esa unidad de una manera no plegada o no vasallesca, sino una dignidad o una unidad que sea mucho más equilibrada entre los diferentes socios.
Ujú. No discuto que Marrute no tenga un papel difícil, sobre todo teniendo que estar con un mandatario, pues como nos decía justo al principio José Ángel, pues de un liderazgo impredecible. José Ángel también decía impresentable, ¿no? Con esa estrategia del palo y el palo. Claro, no decimos que Rutte esté en una tesitura fácil, ni mucho menos, pero es verdad que las críticas pasan precisamente por una postura más de vasallo hacia Estados Unidos. Quizás no se está entendiendo también esa dinámica que él pretende tener para que no haya una ruptura visible dentro de una OTAN que, bueno, que Donald Trump de alguna forma ha intentado agitar en determinados momentos. José Ángel, muy brevemente, también 1 minuto y medio porque ya nos tenemos que ir. ¿Cómo calificarías tú la figura de Marrute a lo largo de esta cumbre de 2 días? Sí, en tiempos de Mundial de Fútbol es un poco el Infantino de la OTAN, es decir, es como el máximo responsable de la FIFA cuando hace las cosas que hace cuando Trump descuelga un teléfono, ¿no? A ver, ya aparte de bromas, tiene un papel muy complicado, muy complejo, que yo creo que trasciende más allá el hecho de mantenerse en un cargo para el que ha sido elegido digitalmente por parte de Trump. Y es que efectivamente las relaciones transatlánticas, y en particular las relaciones entre Estados Unidos y el resto de los Estados miembros de la OTAN, yo creo que se están reformulando por completo. Como se estaba mencionando con anterioridad, el resto de los Estados miembros estamos completamente en manos en muchísimas materias, en muchísimos ámbitos, como pueda ser la inteligencia, como pueda ser el tema de los facilitadores estratégicos de Estados Unidos. Y esa transición que se tiene que hacer no desde la ruptura o la reformulación completa o absoluta de la relación transatlántica entre Estados Unidos y el resto de los Estados miembros, pero sí desde el punto de vista de tener una autonomía estratégica por parte de los Estados miembros, ya no solo de la OTAN, sino incluido Canadá o el Reino Unido. Canadá, por ejemplo, es curioso, pero para reforzar su flota de submarinos ha prescindido por completo de Estados Unidos y se la ha adjudicado a un consorcio europeo. Entonces, esa reformulación hay que hacerla con tiempo y hay que hacerla sobre otros mimbres y sobre otras bases. No significa ruptura, significa afrontar los nuevos tiempos con un tipo de relación diferente, y ahí Marrute lo tiene complicado. No me gustaría estar en su pellejo. No, creo que ninguno nos cambiaríamos ahora mismo por la tesitura que tiene que abordar y por su papel. Pues nos quedamos con esto, culminando esta cumbre de la OTAN en Ankara. La próxima será en Albania. Así que estaremos muy pendientes. Me ha dado un poco de pena, hay que decirlo de todas formas, de cuando señalaban al líder albanés, al primer ministro, porque llevaba las zapatillas blancas. Pero bueno, esto ya se queda como anécdota. Pero era Marrute el que señalaba con el dedo y se lo decía a Donald Trump ahí con el codo para reírse de forma cómplice. No sé si al albanés le ha gustado mucho. Nos quedamos con esta lectura y con este ratito de análisis. Muchísimas gracias a ambos. José Ángel López Jiménez, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en Comillas ICADE, autor del libro La era de los genocidios. Gracias, José Antonio Vega, profesor en Economía en la Universidad Pontificia Comillas ICADE. Un abrazo a ambos. Un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias.